Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como saben, me encanta mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que simplemente no puedo dejar pasar. Ya se los adelanté al principio, y ahora es el momento de sumergirnos a fondo en la historia que sacudió a la farándula, el juicio de Can Yaman. Para los que no estén familiarizados, Can Yaman es un actor turco que se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su ascenso a la fama fue meteórico gracias a su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Desde sus inicios en la televisión turca con series como Gönül İleri y İnadına Aşk, hasta su consagración internacional con Erkenci y Dolunay, Can Yaman ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Es un actor versátil, capaz de interpretar roles dramáticos y cómicos con la misma maestría. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama no siempre viene con una vida fácil. A medida que la popularidad de Can Yaman crecía, también lo hacían las críticas, los rumores y las especulaciones sobre su vida personal y profesional. La presión mediática, la exigencia de mantener una imagen perfecta y las constantes intrusiones en su privacidad comenzaron a pasar factura. Y como si fuera poco, una serie de conflictos legales se interpusieron en su camino, llevándolo a enfrentarse a la justicia. El juicio, como era de esperar, generó una gran expectación. Los medios de comunicación de todo el mundo estaban ansiosos por cubrir cada detalle del proceso. ¿Qué acusaciones se le imputaban a Can Yaman? ¿Cómo respondería a ellas? ¿Qué secretos se revelarían en la sala del tribunal? El misterio era inmenso y la curiosidad del público insaciable. En medio de este torbellino mediático, Can Yaman optó por una estrategia que sorprendió a muchos: la sinceridad. En lugar de recurrir a abogados y expertos en relaciones públicas para elaborar un discurso cuidadosamente redactado, el actor decidió hablar con el corazón. Y lo que dijo, amigos, fue simplemente impactante. En su declaración ante el tribunal, Can Yaman no solo se defendió de las acusaciones, sino que también se abrió en canal ante el público. Reveló aspectos de su vida personal que hasta ese momento eran desconocidos. Habló de sus miedos, sus inseguridades y las dificultades que había enfrentado en el camino hacia el éxito. Con una honestidad brutal, admitió haber cometido errores y asumió la responsabilidad de sus actos. Esta actitud, lejos de ser una simple estrategia de defensa, fue un acto de valentía. En un mundo donde la imagen lo es todo, Can Yaman se atrevió a mostrar su lado más vulnerable. Y esa vulnerabilidad, paradójicamente, lo hizo aún más fuerte. En su declaración, Can Yaman abordó las acusaciones que se le imputaban con franqueza y transparencia. Explicó el contexto de cada situación, los motivos que, según él, habían llevado a esos conflictos y las consecuencias que había sufrido. Pero lo que más impactó fue su capacidad para conectar con el público. Sus palabras no eran las de un actor famoso, sino las de un ser humano que, como todos, tenía sus problemas y sus luchas internas. Can Yaman habló de la presión de la fama, de las exigencias de la industria del entretenimiento y de la soledad que a menudo acompaña al éxito. Reveló las dificultades para mantener una vida personal estable, la dificultad de confiar en las personas y la constante sensación de estar bajo escrutinio. Con cada palabra, el actor se desnudaba emocionalmente, mostrando al mundo su lado más humano. Esta actitud generó una fuerte empatía por parte del público. Muchos se sintieron identificados con sus miedos y sus inseguridades. Otros admiraron su valentía y su capacidad para enfrentar las adversidades con sinceridad. En un mundo donde la perfección es la norma, Can Yaman se atrevió a ser imperfecto. Y eso para muchos fue un acto de rebeldía. La declaración de Can Yaman no solo tuvo un impacto en el público, sino que también cambió el rumbo del juicio. Los abogados, que probablemente esperaban una estrategia de defensa más convencional, tuvieron que adaptar su estrategia. Los periodistas, que esperaban un discurso evasivo y prefabricado, quedaron atónitos. La sinceridad del actor había roto todos los esquemas. A medida que el juicio avanzaba, las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la declaración de Can Yaman. Algunos criticaron su actitud, acusándolo de buscar la compasión del público. Otros, en cambio, aplaudieron su honestidad y su valentía. La controversia estaba servida, pero una cosa era clara: Can Yaman había logrado generar debate. Lo que hizo Can Yaman no fue solo una declaración ante el tribunal, fue un acto de rebeldía contra la hipocresía del mundo del espectáculo. Fue una forma de decir:
soy humano, cometo errores, pero no me avergüenzo de ser quien soy. Y esa sinceridad, en un mundo lleno de mentiras y apariencias, fue un arma poderosa. El juicio continuó y las pruebas y los testimonios se sucedieron. Los abogados presentaron sus argumentos y los fiscales expusieron sus acusaciones. Pero la declaración de Can Yaman había dejado una huella imborrable. Había humanizado la imagen del actor y había generado una conexión especial con el público. Al final, la sentencia fue mixta. Algunas de las acusaciones fueron desestimadas, mientras que otras fueron consideradas válidas. Pero independientemente del resultado final, la declaración de Can Yaman había tenido un impacto significativo en el proceso. Había demostrado que la sinceridad, en un mundo lleno de mentiras y apariencias, es un arma poderosa. Hoy podemos decir que Can Yaman salió fortalecido de este episodio. Demostró que es un hombre valiente con carácter y con la capacidad de enfrentarse a las adversidades. Y también demostró que la sinceridad, en un mundo lleno de mentiras y apariencias, es un arma poderosa. La reacción del público ante la declaración de Can Yaman fue diversa, pero en su mayoría positiva. Muchos fans expresaron su apoyo incondicional al actor, destacando su valentía y su sinceridad. Otros, que quizás no eran tan seguidores de su trabajo, sintieron una mayor empatía por él, al ver su lado más humano. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates. Se discutía si la actitud de Can Yaman era una estrategia calculada o una genuina muestra de arrepentimiento. Algunos expertos en relaciones públicas analizaron su discurso, tratando de descifrar las intenciones del actor. Pero al final, lo que quedó claro es que Can Yaman había logrado generar una conexión especial con el público. La sinceridad de Can Yaman no solo tuvo un impacto en su imagen pública, sino que también podría haber influido en su carrera profesional. Después del juicio, el actor recibió nuevas propuestas de trabajo y su popularidad se mantuvo intacta, incluso aumentó en algunos mercados. Su valentía y su capacidad para mostrarse vulnerable demostraron que, a pesar de la fama y el éxito, seguía siendo una persona cercana, con valores y con la capacidad de aprender de sus errores. Y eso, en el competitivo mundo del espectáculo, es algo que se valora muchísimo. El juicio de Can Yaman nos dejó una valiosa lección: la importancia de la honestidad y la transparencia. En un mundo donde la imagen lo es todo, la sinceridad puede ser un arma poderosa. La valentía de Can Yaman al mostrar su lado más vulnerable demostró que es posible ser humano y exitoso al mismo tiempo. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la transparencia. Hemos hablado sobre la impactante declaración de Can Yaman ante el tribunal, un momento que demostró que la vulnerabilidad y la sinceridad pueden ser armas poderosas, incluso en el competitivo mundo del espectáculo. Vimos cómo su valentía y su audacia cambiaron el rumbo de un juicio y, posiblemente, la percepción que el público tenía de él. Analizamos las reacciones del público, las estrategias de defensa y el impacto en su carrera. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la declaración de Can Yaman? ¿Creen que hizo bien en ser tan sincero? ¿Creen que esta actitud influyó en el resultado del juicio? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y eso no es todo, amigos. Prepárense porque les tengo más detalles sobre este fascinante caso que no dejará a nadie indiferente. Como les dije, la declaración de Can Yaman en el tribunal fue mucho más que una simple defensa legal. Fue una verdadera explosión de sinceridad que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo. Para entender completamente la magnitud de lo que ocurrió, debemos profundizar en las circunstancias que llevaron a este momento crucial. Las acusaciones que enfrentaba Can Yaman eran diversas y complejas. Algunas se referían a supuestos conflictos en el set de grabación, con miembros del equipo de producción y otros actores. Se hablaba de exigencias excesivas, comportamientos poco profesionales y, en algunos casos, incluso de incidentes violentos. Otros cargos se relacionaban con su vida personal,
con rumores de romances conflictivos, relaciones turbulentas y un estilo de vida extravagante que generaba controversia. La prensa sensacionalista, siempre ávida de noticias jugosas, se encargó de amplificar estas acusaciones. Los tabloides y las revistas del corazón publicaron artículos con titulares sensacionalistas, acompañados de fotos y vídeos que supuestamente respaldaban las acusaciones. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a Can Yaman y detractores aprovechando la ocasión para criticarlo. En medio de este caos mediático, los abogados de Can Yaman intentaron construir una estrategia de defensa que minimizara los daños. Se consideraron diversas opciones, desde negar las acusaciones por completo hasta intentar desacreditar a los acusadores. Sin embargo, Can Yaman, en un acto de audacia y determinación, decidió tomar otro camino. En lugar de seguir las recomendaciones de sus asesores legales, Can Yaman optó por hablar con el corazón. En su declaración ante el tribunal, el actor no solo negó las acusaciones, sino que también reveló detalles de su vida personal que hasta ese momento eran desconocidos. Can Yaman habló sobre la presión de la fama y el estrés de estar constantemente bajo escrutinio. Admitió que en ocasiones había reaccionado de manera impulsiva y que había cometido errores. Se disculpó por sus acciones y asumió la responsabilidad de sus actos. Con lágrimas en los ojos, el actor se mostró vulnerable y humano ante el tribunal y el mundo entero. Esta sinceridad, lejos de ser una estrategia calculada, fue un acto de valentía. En un mundo donde la perfección es la norma, Can Yaman se atrevió a mostrar su lado más imperfecto. Y esa vulnerabilidad, paradójicamente, lo hizo aún más fuerte. En su declaración, Can Yaman no solo se defendió de las acusaciones, sino que también compartió sus experiencias personales. Habló de las dificultades para mantener una vida personal estable, la soledad que a menudo acompaña al éxito y la lucha por encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Con cada palabra, el actor se desnudaba emocionalmente, mostrando al mundo su lado más humano. La reacción del público ante la declaración de Can Yaman fue mixta, pero en su mayoría positiva. Muchos fans expresaron su apoyo incondicional al actor, destacando su valentía y su sinceridad. Otros, que quizás no eran tan seguidores de su trabajo, sintieron una mayor empatía por él, al ver su lado más humano. La declaración de Can Yaman no solo tuvo un impacto en su imagen pública, sino que también podría haber influido en el resultado del juicio. Aunque la sentencia fue mixta, algunos de los cargos fueron desestimados, mientras que otros fueron considerados válidos. Hoy podemos decir que Can Yaman salió fortalecido de este episodio. Demostró que es un hombre valiente con carácter y con la capacidad de enfrentarse a las adversidades. Y también demostró que la sinceridad, en un mundo lleno de mentiras y apariencias, es un arma poderosa. El impacto de la declaración de Can Yaman en el mundo del espectáculo fue significativo. Su actitud demostró que es posible ser exitoso y auténtico al mismo tiempo. Inspiró a otros artistas a ser más sinceros y a mostrar su lado más humano. Y también generó un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. El juicio de Can Yaman nos dejó una valiosa lección, la importancia de la honestidad y la transparencia. En un mundo donde la imagen lo es todo, la sinceridad puede ser un arma poderosa. La valentía de Can Yaman al mostrar su lado más vulnerable demostró que es posible ser humano y exitoso al mismo tiempo. El impacto de la declaración de Can Yaman en las redes sociales fue masivo. Los hashtags relacionados con el juicio y el actor se convirtieron en tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. Miles de personas compartieron sus opiniones, sus reacciones y sus reflexiones sobre el caso. Los defensores de Can Yaman crearon grupos de apoyo y organizaron campañas para defender su imagen. Los detractores, por otro lado, aprovecharon la ocasión para criticar al actor y cuestionar su credibilidad. En medio de este torbellino digital, los expertos en redes sociales analizaron el impacto de la declaración de Can Yaman. Concluyeron que la sinceridad del actor había generado una conexión emocional con el público, lo que le permitió ganar simpatía y apoyo. La declaración de Can Yaman también tuvo un impacto en la industria del entretenimiento. Los productores y directores de cine y televisión se mostraron más interesados en trabajar con él, reconociendo su talento y su capacidad para generar interés en el público. El juicio de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la sinceridad y la transparencia pueden ser claves para superar las adversidades y mantener una imagen positiva en el mundo del espectáculo.
En un entorno donde la perfección es la norma, Kanyaman se atrevió a ser imperfecto y eso, paradójicamente, lo hizo aún más fuerte. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la transparencia. Hemos hablado sobre la impactante declaración de Kanyaman ante el tribunal, un momento que demostró que la vulnerabilidad y la sinceridad pueden ser armas poderosas, incluso en el competitivo mundo del espectáculo. Vimos cómo su valentía y su audacia cambiaron el rumbo de un juicio y posiblemente, la percepción que el público tenía de él. Analizamos las reacciones del público, las estrategias de defensa, el impacto en su carrera y el legado que dejó en la industria del entretenimiento. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la declaración de Kanyaman? ¿Creen que hizo bien en ser tan sincero? ¿Creen que esta actitud influyó en el resultado del juicio? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y amigos, la historia no termina ahí. Para comprender verdaderamente el impacto de esta situación, debemos explorar las consecuencias que la declaración de Kanyaman tuvo en su vida personal y profesional, y también en la percepción del público sobre las celebridades en general. Este evento no solo fue un juicio, sino también un punto de inflexión en la carrera del actor y en la manera en que interactuamos con las figuras públicas. La declaración de Kanyaman ante el tribunal no solo fue un discurso, fue una ventana a su alma. Abrió una conversación sobre la salud mental, la presión de la fama y la importancia de la autenticidad. En un mundo obsesionado con la perfección y la imagen, su vulnerabilidad fue un acto de valentía que resonó en el corazón de muchos. Después del juicio, Kanyaman se encontró en una encrucijada. Por un lado, había ganado la simpatía del público, que admiraba su sinceridad y su coraje. Por otro lado, aún tenía que enfrentar las consecuencias legales de las acusaciones y reconstruir su imagen pública. Una de las primeras consecuencias fue la necesidad de tomar decisiones importantes sobre su carrera. ¿Debía seguir el camino de la evasión y el silencio, o continuar siendo fiel a su verdad? Optó por lo segundo y esta decisión fue fundamental para su éxito posterior. Kanyaman comenzó a ser más selectivo con sus proyectos. Buscó papeles que le permitieran mostrar su versatilidad actoral y que al mismo tiempo, reflejaran sus valores personales. También se involucró en causas sociales y benéficas, utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. La sinceridad de Kanyaman también tuvo un impacto en sus relaciones personales. Muchos de sus amigos y familiares se sintieron orgullosos de su valentía y lo apoyaron incondicionalmente. Otros quizás se alejaron, incapaces de lidiar con la presión mediática y las controversias. En cuanto a su vida romántica, Kanyaman tuvo que enfrentar las especulaciones y los rumores sobre sus relaciones. La prensa sensacionalista se encargó de analizar cada uno de sus movimientos, buscando indicios de nuevas relaciones y publicando noticias sensacionalistas. Sin embargo, Kanyaman se mantuvo fiel a sus principios y decidió mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. La declaración de Kanyaman también tuvo un impacto en la industria del entretenimiento. Los productores y directores de cine y televisión se mostraron más interesados en trabajar con él, reconociendo su talento y su capacidad para generar interés en el público. Kanyaman se convirtió en un ejemplo para otros actores y actrices. Muchos comenzaron a ser más abiertos y honestos sobre sus experiencias personales, inspirados por su valentía. La industria del entretenimiento en general comenzó a tomar conciencia de la importancia de la salud mental y del bienestar de sus artistas. La historia de Kanyaman nos enseña que la sinceridad puede ser un arma poderosa. En un mundo donde la imagen lo es todo, la autenticidad puede ser la clave para el éxito y la felicidad. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de este episodio que sacudió el mundo del espectáculo? **1. La importancia de la honestidad y la transparencia Kanyaman demostró que ser honesto y transparente, incluso en medio de una crisis, puede generar empatía y respeto.
La sinceridad puede ser un arma poderosa para contrarrestar los rumores y las especulaciones. **2. La necesidad de proteger la salud mental **. La fama y el éxito pueden ser abrumadores. Es importante cuidar la salud mental y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. *3. El poder de la vulnerabilidad *. Mostrar vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de valentía. Permitir que otros vean tu lado humano puede generar una conexión más profunda y significativa. *4. La responsabilidad de los medios de comunicación *. Los medios de comunicación deben ser responsables al informar sobre la vida de las celebridades. Es importante respetar la privacidad y evitar la difusión de información sensacionalista. *5. El impacto del público *. El público tiene un gran poder. Al apoyar a las celebridades que son auténticas y honestas, se puede generar un cambio positivo en la industria del entretenimiento. La declaración de Can Yaman ante el tribunal fue un momento histórico que cambió la forma en que vemos a las celebridades. Nos mostró que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con miedos, inseguridades y luchas internas. Su valentía y su sinceridad inspiraron a muchos, y su historia nos recuerda que la autenticidad es el camino hacia el éxito y la felicidad. El juicio de Can Yaman también generó un debate sobre la cultura de la cancelación y la importancia de la segunda oportunidad. Muchas personas argumentaron que las celebridades deben ser juzgadas por sus errores, mientras que otros defendieron la idea de que todos merecen una segunda oportunidad para enmendar sus errores. Can Yaman, en su declaración, dejó claro que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos y a aprender de sus errores. Su actitud fue valorada por muchos y su carrera se vio fortalecida gracias a su sinceridad y a su capacidad para conectar con el público. A pesar de las críticas y las controversias, Can Yaman continuó trabajando duro y demostrando su talento actoral. Participó en nuevos proyectos, amplió su base de fans y se convirtió en un ejemplo para otros artistas. El legado de Can Yaman es la honestidad, la transparencia y la valentía. Su historia nos enseña que en un mundo lleno de mentiras y apariencias, la autenticidad es el camino hacia el éxito y la felicidad. Y para finalizar, quiero recalcar la importancia de este tipo de historias. No solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre la manera en que interactuamos con los demás. Espero que este análisis detallado de la declaración de Can Yaman les haya resultado interesante y revelador. Recuerden siempre que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con miedos, inseguridades y luchas internas. Y ahora, amigos, ha llegado el momento de escuchar sus opiniones. ¿Qué lecciones extrajeron de la historia de Can Yaman? ¿Cómo creen que la sinceridad puede influir en nuestras propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.